En este video solucionaremos paso a paso el ejercicio del lugar geométrico de las raíces para los sistemas de control que vemos a continuación, y para eso el ejercicio que vamos a desarrollar pertenece al siguiente lazo cerrado de control, donde tengo una función de transferencia y un parámetro k que será nuestro controlador. Adicionalmente, para obtener este LGR aplicaremos todas las reglas para poder obtener el gráfico manualmente, siguiendo todo el procedimiento paso a paso para tus exámenes de control. Sin embargo, además vamos a utilizar software computacionales como MATLAB, donde veremos un código paso a paso que nos permitirá obtener el lugar geométrico de las raíces de ese sistema. No obstante, si observas, también podremos utilizar Python, el cual es otro lenguaje de programación muy completo para obtener el lugar geométrico de las raíces de los sistemas de control. Así que comencemos. Tenemos un controlador K, tenemos nuestra planta que tiene dos ceros porque tiene en el numerador un polinomio de segundo grado y en el denominador tenemos un polinomio de tercer grado, indicándonos que tenemos tres polos. Vamos a realizar el lugar geométrico de las raíces para ver cómo caminan los polos de este sistema, para poder entender un poco su estabilidad y, por qué no, su comportamiento dinámico. Tenemos nuestro sistema aquí. Lo primero que vamos a hacer es aplicar la primera regla que vimos en nuestra clase teórica. El primer punto nos dice para aplicar los puntos especiales, específicamente en la ecuación característica de este lazo cerrado, que no es más que 1 más k, que es este primer bloque, por GDS, que en este caso pues sería este segundo bloque. Todo esto igualado a 0, indicando pues que queremos encontrar las raíces. Vamos a sustituir. Tendríamos lo siguiente, esto evidentemente igualado a 0, y vamos a proceder simplemente a resolver para poder encontrar ceros y polos que posteriormente lo graficamos en el LGR. Y aquí nos salen estos dos polinomios donde nosotros efectivamente ya sabemos que este sería el polinomio A. Esta es la ganancia del controlador que estamos variando y lo que acompaña sería nuestro polinomio B. Si reescribimos nuestros polinomios aquí en su forma expandida, tendremos lo siguiente. Donde el polinomio A salen los polos del sistema, y si obtenemos los polos que no son más que las raíces, veremos que tenemos un polo en el origen igual a 0 y tenemos dos polos, el 2 y el 3, que son un par de polos complejos conjugados en 1 más o menos j. Y hacemos lo mismo con las raíces del polinomio B, que en este caso serían los ceros del sistema. Vamos a tener también dos ceros, que en este caso serían menos 3 más o menos 3j. Entonces aquí tenemos 5 raíces, 3 polos y 2 ceros. Procedamos a graficarlo aquí en el diagrama del LGR. Aquí tenemos graficadas las raíces que tenemos aquí más o menos. Entonces tenemos los dos polos, uno en el origen, otro en menos 1 más o menos j, y tenemos los dos ceros complejos conjugados en menos 3 más o menos 3j. Listo. Entonces mire que aquí tenemos una particularidad. Estamos comenzando con un LGR que tiene dos polos complejos conjugados. Vamos a aplicar la regla de partida de los polos, pero también tenemos un par de ceros complejos conjugados. Tendremos que aplicar la regla de ángulo de llegada de los polos. Procedamos aquí a aplicar nuestra segunda regla del LGR. En este caso nos dice que es relacionado a las ramas que tenemos aquí en el LGR, donde vamos a contar el número de polos, que será n, en este caso son 3 polos, y m, el número de ceros, que en este caso son 2 ceros. En este caso, la segunda regla siempre nos dice que n menos m sería 3 menos 2, es decir que esto va a ser igual a 1. Por lo tanto, tendremos una sola asíntota que se va hacia el infinito en este diagrama que tenemos aquí. Eso quiere decir que como tenemos una asíntota, nosotros sabemos que la ecuación pues, que venimos aplicando para saber el número de asíntotas simplemente sería 2pi dividido el 1 que hemos calculado acá. Es decir que tendremos la asíntota en 360 grados. Básicamente, pues esto ya lo sabemos. Miremos que inicialmente tenemos una ganancia par porque tenemos una realimentación negativa. Miramos que la función de transferencia no tiene ningún signo negativo. Entonces tengo que contar aquí en este diagrama un número impar de raíces al lado derecho. Una raíz, 3 raíces, 5 raíces. Si tomamos un punto aquí, por estos lados, pues aquí no tendremos raíces, o sea que este no es lugar geométrico de las raíces. Y en este otro lado, porque solo estamos analizando el eje real, ¿cierto? Solo estamos, mire que en el eje real solo hay un polo. Entonces, por ejemplo, digamos que usted toma un punto aquí en menos 1. ¿Cuántas raíces hay al lado derecho? Hay una sola raíz, por lo tanto es impar. Cumple aquí con el ángulo que sería 360, porque o bien sea, el lugar de las raíces se va de este polo hacia la derecha o de este polo hacia la izquierda. En este caso, como estamos tomando una ganancia positiva, sabemos que va de este polo hacia la izquierda. Por lo tanto, aquí es donde tendremos realmente
el lugar geométrico de las raíces en el eje real. Entonces todo esto que está marcado es nuestra única asíntota en este problema, dado que aquí ya tenemos un par de polos y de ceros complejos conjugados. Procedemos a realizar nuestra tercera regla. Sería relacionado al comportamiento asintótico, pero ya lo acabamos de resolver. Básicamente era esta ecuación que habíamos hecho aquí, que nos había dicho que ese comportamiento es de 360 grados. Mire que de hecho pues viene por aquí, si yo tomo aquí el ángulo, realmente es 360 grados. Entonces vamos para la cuarta regla. Me pide para calcular el centroide de las asíntotas, pero como tengo una única asíntota, aquí de hecho no hay polos que se chocan, pues esta regla definitivamente no aplica. Por lo tanto, nos vamos para la quinta regla. En este caso nos piden para calcular el cruce con el eje imaginario. Si analizamos nuestro lugar de las raíces, ya sabemos que este polo va a caminar aquí por el lugar de las raíces hacia la izquierda, pero no sabemos si estos polos en algún momento van a salir. Yo sé que como lo estoy analizando, como lo estoy intuyendo, yo sé que este polo pues va a tener que dar, no sé, tal vez una especie de curva y tratar de buscar aquí el polo, pero yo no sé si efectivamente vamos a salir o si simplemente pues él va a hacer alguna curva así por dentro y no va a salir. Eso es lo que tendríamos que tratar de analizar para ver si efectivamente existe un cruce por aquí, por el eje imaginario. Para eso aplicamos la quinta regla, que consiste en tomar nuestra ecuación característica y sustituir las s por j omega. Para eso tenemos aquí las dos ecuaciones. Procedo a reescribir la ecuación característica, mírala aquí, y ahora sí sustituyamos las s por j omega. Una vez sustituimos por j omega, procedemos a solucionar, dado que ya sabemos que j es raíz de menos 1, j al cuadrado entonces será menos 1, pero j a la 3 sería j por j al cuadrado, es decir, menos j. Entonces, si sustituimos aquí, podremos separar en una parte lo que es real y en otra parte lo que es imaginario o lo que acompañe a j. He sustituido lo que vale j, ahora sí agrupo en una parte lo que tiene j y en otra parte lo que es netamente real aquí abajo. Solucionando, entonces tenemos la parte real, la parte imaginaria. Simplemente voy a tener un par de sistemas de ecuaciones no lineales y aquí voy a tener que recurrir a algún software computacional para poderlo resolver o tratarlo de resolver a mano. En este caso, pues reescribamos aquí las dos ecuaciones. Ecuación 1, ecuación 2, y aquí lo que quiero encontrar es k y omega, que son mis dos incógnitas. Voy a utilizar la calculadora. En este caso, mejor voy a utilizar el software de MATLAB para que aprendas cómo utilizar este software para solucionarlo, pero tú puedes emplear la calculadora o simplemente pues tratar de solucionarlo a mano. Aquí tengo el software de MATLAB y en este caso voy a emplear la función fsolve de MATLAB para solucionar este sistema de ecuaciones no lineales. También puedes emplearlo en Python. Sin embargo, ahorita cuando veamos el código en MATLAB para solucionar el lugar geométrico de las raíces, veremos cómo lo podemos solucionar en Python. Para solucionarlo, entonces, primero voy a generar una función anónima de MATLAB. Y si no lo sabes, aquí tenemos un curso de MATLAB desde cero, y si estás estudiando control, te recomiendo a que aprendas a utilizar MATLAB, y si le das clic a esta tarjeta que está saliendo aquí arriba, tendrás acceso a ese video de las funciones anónimas. Para eso simplemente abrimos y cerramos corchetes. Y lo que vamos a hacer es inicialmente, por ejemplo, en la primera parte aquí vamos a colocar la ecuación 1, separamos con punto y coma y aquí abajo colocamos la ecuación 2. Mira que aquí en X yo he nombrado que es un vector que va a tener dos posiciones, X en la posición 1, pero también por acá podrás observar un X en la posición 2. X en la posición 1 equivale al omega, en cuanto el X en la posición 2 equivale al K. Si observamos nuestra ecuación, vamos a colocar esta primera ecuación. Sabemos que omega es X en la posición 1, va negativo, por eso colocaríamos acá menos X en la posición 1 y mira que va elevado al cuadrado. ¿Y ese multiplica qué? Mire, abrimos y cerramos paréntesis, multiplica un K. El K es que X en la posición 2 más este 2, que es una constante, más 2. Y aquí más 18, pero ya sabemos que el 18 multiplica K, sabemos que K es X, mira, en la posición 2. Con eso ingresé la ecuación 1. Realizamos el mismo procedimiento para la ecuación 2, sería menos omega, que sería X en la posición 1 al cubo, más 2 veces omega, más 2 veces x1, más 6 que multiplica omega, que es X en la posición 1, que multiplica acá, que es en la posición 2. Con eso, listo, ya lo ingresamos aquí en MATLAB. Procedemos a solucionarlo. Para esto necesitamos primero establecer una condición inicial para que MATLAB, de hecho, lo consiga resolver. Esta condición inicial vamos a tener que más o menos estimarla. Digamos que yo quiero que él intente, vamos a darle una estimativa inicial para omega en 1 y una estimativa inicial para la constante en 1, para que él como que arranque desde ese punto y trate a ver si es posible encontrar una solución. En este caso, estamos viendo si
tal vez el lugar geométrico de las raíces por alguna razón se sale o pasa ese eje imaginario, puede que no. Si no se sale, entonces él no va a ser capaz de encontrar esa solución. Miremos aquí con uno en uno, le damos a ejecutar. Él ya me da una solución aquí, me dice, primero le damos lo que me dijo, vea, la ecuación fue resuelta. Ah, listo, entonces ya podría tal vez pensar de que sí hay un punto donde salga, pero si yo observo la solución, mira la solución que me dio. Me dio la solución trivial. Mira que me dijo que omega es 0, porque si ves aquí es e a la menos 8. Y me dijo que la K también es 0. Pues la solución trivial, pues esa yo ya me la sabía, yo ni necesitaba ningún solucionador para saber eso. Mira que si yo quiero saber si esto es igual a 0, yo colocando omega igual a 0 y K igual a 0, evidentemente me va a dar 0. Y acá lo mismo, si yo coloco omega igual a 0 y K igual a 0, pues me va a dar igual a 0. Es la solución trivial. A mí no me interesa la solución trivial. La solución trivial pues es aburrida. Yo quiero ver otra solución que no sea la solución trivial para ver si de hecho existe algún punto que haga que este sistema se salga. Ahí voy a tener que empezar a jugar entonces un poco con la condición inicial. Vamos a moverle la condición inicial, no sé, para un omega de 2. Sabemos que el K pues va a ser positivo, digámosle un K de 5. Miremos, empecemos a chutar o a intentar estimar. Mire que ahí ya me dio otras, me sigue dando casi 0 y miremos acá la solución pues fue resuelta, pero me sigue dando casi que 0. Entonces sigamos intentando de pronto con otros resultados, digamos un 5 acá, y sigo ejecutando, me dice, me sigue dando 0. Entonces al parecer como que no va a haber, digamos uno de 10 y 10, sigue dando 0, ecuación resuelta, sigue dando 0. Entonces prácticamente pues en este caso, incluso podríamos intentarlo solucionar manualmente. Vamos a poner un valor así en alto. No, sigue dando 0. Entonces básicamente ya voy a decir que no existe porque solo no encontré otra solución. En este caso, pues diríamos que no hay cruce por el eje imaginario. De todas maneras, ahorita computacionalmente, pues lo comprobamos. Omega medio 0, K medio 0, entonces prácticamente no hay cruce en el eje imaginario. Si analizamos la siguiente regla, en este caso, la siguiente regla consiste en determinar si hay polos adyacentes, pero aquí ya vemos que adyacentes pues no va a haber porque aquí solo hay un lugar geométrico de las raíces, hay un solo polo, no hay ningún punto donde dos polos sean adyacentes, es decir, que dos polos se choquen, entonces este efectivamente no aplica para nuestro resultado. Recuerda que este video hace parte de nuestro curso gratuito del LGR o el lugar geométrico de las raíces aplicados a los sistemas de control para que puedas aprobar tus materias o tus disciplinas de control. Si quieres ver la teoría junto con todos los ejercicios resueltos que hemos desarrollado sobre este tema, te lo dejo aquí linkado en esta tarjeta que está saliendo aquí encima. Además recuerda que si observas la descripción de este video, podrás ir al sitio web de Control Automático de Educación donde podrás ver todo el escrito de lo que estamos desarrollando. Y además aquí en la descripción o en los comentarios también te puedo dejar links a mis cursos premium para que te vuelvas una experta o un experto en los sistemas de control. Vamos a aplicar nuestra siguiente regla que sería referente a los ángulos de partida. En este caso, dado que tenemos par de polos complejos conjugados y par de ceros complejos conjugados. Comencemos con el ángulo partida de los polos y para eso vamos a graficar aquí nuestras raíces, tanto los polos y los ceros, para poder aplicar esta séptima regla. Recuerda que aquí lo que tenemos que hacer es seleccionar uno de los polos complejos conjugados, bien sea este o bien sea este de acá. Para nuestro caso voy a seleccionar el positivo, por eso lo voy a trazar de color rojo y lo que vamos a hacer es ahora trazar una tangente desde todas las raíces restantes hacia este polo. Desde este cero entonces trazo una tangente y si extiendo aquí el eje real paralelamente, vamos a ver que aquí voy a tener un primer ángulo, el cual voy a llamar ángulo θ 1. Hacemos lo mismo con el cero complejo conjugado de aquí, trazamos aquí una línea, extendemos el eje real y de acá voy a tener un ángulo θ 2 y hacemos lo mismo con estos dos polos. Empezamos con el hermano gemelo, el complejo conjugado, pues trazo una línea tangente y complemento aquí, extendiendo paralelamente el eje real. Sabemos que aquí tendremos un ángulo θ 3, que es un ángulo recto, es decir, este ya lo sé, es 90 grados. Y finalmente trazamos el polo que está en el origen hasta este polo. Aquí vamos a tener otro ángulo que será el ángulo θ 4. Hay que calcular θ 1, 2 y 4 en este problema para saber el ángulo de partida de los polos.
En este caso, como tengo una ganancia positiva, parto aquí con 180 menos la sumatoria de los ángulos formados por todos los polos, es decir, estos dos rojos, más la sumatoria del ángulo formado por todos los ceros, es decir, estos dos azules. Comenzando a calcular teta 1, pues por trigonometría, dado que esto está en ¿cuál? En el cuarto cuadrante, lo veíamos en el primer ejercicio o en el primer video teórico, vamos a ver que ese ángulo teta 1, al estar en el cuarto cuadrante, comenzamos aquí en 360 menos tangente inversa. Y acá miramos el triángulo que estamos formando. Si ustedes ven, de aquí hasta acá estaríamos formando un triángulo rectángulo. De menos 3 a menos 1 hay una longitud de 2. Y de menos 1 a de 1 a 3 hay una longitud de 2. En otras palabras, el cateto opuesto, que es el eje imaginario, sería 3 menos 1 sobre el adyacente, que es el eje real, que sería 3 menos 1, o sea, 2 sobre 2. Me da 1. Por lo tanto, esto haría 45. Y 360 menos 45 me daría 315 grados. Muy importante, ojo, cuando hagan este cálculo coloquen la calculadora o el MATLAB en grados. No lo pueden hacer en radianes porque ahí se van a tirar o van a perder pues obviamente su prueba de control. Hagamos lo mismo con este teta 2. Este está en el cuadrante 1. Este es muy fácil. También forma un triángulo rectángulo este teta 2. Este sí, por estar solo en el cuadrante 1 sería tangente inversa de, mire, el cateto opuesto. Hasta aquí sería 3 y hasta acá más 1, entonces sería 4 el opuesto que está en el imaginario sobre el adyacente que sería 3 menos 1, o sea 2. Esto es igual a 63,45 grados y procedamos a calcular el último ángulo que sería teta 4. Observe que teta 4 está en el segundo cuadrante, por eso aquí empezamos con 180 menos tangente inversa del cateto opuesto que estamos formando aquí, sería en este caso 1 sobre el adyacente que sería 1. Por lo tanto, esto en grados me daría 135 grados. Vamos a proceder entonces a calcular phi, que será el ángulo de partida de los dos polos complejos que tengo en este diagrama. Por lo tanto, 180 menos los dos ángulos de los dos polos, 90 y 135, más los ángulos de los ceros, 315 y 63, aproximadamente un ángulo de 333 con el que van a partir estos dos polos que tenemos acá. Pero como aquí también tenemos par de ceros conjugados, nos toca calcular el ángulo de llegada de estos ceros. Y eso es lo que vamos a hacer aquí a continuación para hacer ese determinado cálculo. El ángulo de llegada de los ceros es muy similar, pero en este caso, pues en lugar de escoger un polo, pues evidentemente vamos a coger un cero. Yo voy a coger este cero de aquí y vamos a trazar una línea tangente de todos los demás raíces que tenemos en este diagrama. Comenzando inicialmente con los ceros, trazamos una línea desde acá, prolongamos. Yo sé que acá tengo un ángulo recto, sería teta 1 igual a 90 grados. Trazamos desde este polo hasta este cero, extendemos el eje real y de acá calculamos el teta 2, lo mismo desde este polo hasta este cero, tendemos el eje real, aquí tendremos el teta 3 y finalmente desde el que está en el origen hasta este cero, aquí tendremos el teta 4. Tenemos que calcular entonces estos tres ángulos formados por estos tres polos. Recordando que aquí el ángulo de llegada, como tenemos ganancia positiva, iniciamos en 180, si fuera ganancia negativa iniciamos en 0 y aquí simplemente cambia el signo. Ahora lo que vamos a hacer es sumar el ángulo de los polos y restar el ángulo de los ceros. Mira que es el inverso de la llegada. En la llegada nosotros restábamos el ángulo de los polos y sumábamos el ángulo de los ceros. Entonces calculemos nuevamente. Mire que en este caso los tres ángulos, todos tres, están en el segundo cuadrante. Entonces partimos lo mismo, 180 menos tangente inversa de el triángulo que estemos formando aquí. El ángulo 1 sería 180 de tangente inversa de 1, o sea que es 135. En este caso, perdón, este era el ángulo 2, que sería este de acá. Mire que de 1 hasta 3 hay 2 y de 1 hasta 3 hay 2, o sea que 2 sobre 2 daría 1, daría 135. Vamos a hacer lo mismo rápidamente para los otros ángulos, que sería el ángulo 3. Aquí lo calculé rápidamente, el ángulo 3 es 180 menos tangente inversa de 2, aproximadamente da 116, no necesitamos cifras decimales, pues no hay que ser tan precisos. Y el ángulo 4 es 180 menos tangente de 1, que también nos dará 135. Procedemos entonces a encontrar este ángulo beta sustituyendo todo. El ángulo entonces nos dio 180 más la sumatoria de los tres polos,
135, 116, 135 menos el ángulo del 0 que era 90. Esto me va a dar más o menos 476. Pero sabemos que un círculo, una vuelta completa son 360, o sea que dimos una vuelta y volvimos y comenzamos. Entonces siempre tratemos de acotar los valores entre 0 y 360 porque ahí estaríamos dando vueltas. Básicamente lo que hacemos aquí es, bueno, le restamos a esto 360 para descubrir cuál será el ángulo y esto me va a dar igual a 116. Entonces 116 grados sería el ángulo de llegada de mis polos, de mis ceros en este caso. Ahora sí procedamos a graficar el lugar geométrico de las raíces a mano de este problema. Teniendo aquí nuestro diagrama, inicialmente coloquemos el ángulo de partida de los polos que lo habíamos calculado acá, que nos dio 333. Entonces vamos a graficar más o menos cuál es ese ángulo de partida, cuál es como la dirección donde sale disparado este polo para ir a buscar el cero. Yo sé que este polo, si yo extiendo aquí el eje real, necesito 333, entonces yo sé que subo, aquí sería 180, 270, 333 daría más o menos como por acá. Entonces él saldría como por aquí hacia abajo y ahí debería buscar a mi cero que tenemos aquí, pero mi cero pues tiene en este caso un ángulo de 116. Entonces vamos a trazar aquí más o menos, extendiendo el eje real, vendría por acá. Sé que aquí sería en 90 y 116 sería como un poquito más para allá, entonces más o menos como por acá, para llegar a calcular ese ángulo de llegada. Entonces yo sé que aquí pues hay un ángulo de 116 y que por aquí hay un ángulo de 333 más o menos. Listo. Entonces con eso pues ahí ya procedo a graficar mi LGR con lo que ya calculamos. Vamos a quitar aquí este lugar geométrico que ya sabemos que por aquí es donde pasa el polo real. El solamente cuando comience a aumentar acá, este polo se va a ir hasta infinito sobre todo el eje real. Entonces ese es el primero que vamos a graficar. Entonces el primer polo va a venir por acá y se va a ir hacia el infinito en la medida que aumentemos la ganancia acá. Empecemos con este polo de acá. Entonces ya vimos que si nos acercamos un poco, él va a tener que salir con este ángulo de 333. Entonces él va a salir así y va a venir a buscar por acá más o menos. Sabemos que no va a pasar el eje imaginario porque al momento de hacer el cálculo no encontramos una solución diferente de la trivial, es decir, una solución diferente a cero. Entonces él en algún punto debe curvear, como esto es un gráfico aproximado. Entonces una vez curvea por acá, tiene que ir a venir a buscar este cero, pero llegando como por este lado. ¿Sí me entiende? Por eso habíamos hecho ese ángulo de 116. Entonces él va a venir por acá y va a venir hasta que llegue más o menos por acá y va a llegar y aterrizar finalmente en este cero. Entonces más o menos esta sería la curva que iría a tener. Y aquí abajo pues tendríamos un comportamiento similar. En este caso pues recuerde que abajo va a ser el espejo. Entonces lo graficamos como siendo un espejo. Primero vendría como hasta acá y ya acá vendría a buscar este para morir en este cero. Pues mira, ahí ya tenemos nuestro lugar geométrico de las raíces trazado para este problema manualmente. Hagámoslo en este momento en MATLAB y en Python rápidamente para que lo corroboremos. Estamos en MATLAB. Aquí inicialmente voy a definir, por ejemplo, la ganancia acá. Voy a definir aquí el 0,1, el 0,2 que eran en 3 más J, más 3J y en 3 menos 3J y los tres polos. Hago lo mismo aquí en Python. Sin antes, no te olvides de importar las bibliotecas importantes en Python, principalmente la de control.matlab. Inclusive observa que acá lo estoy colocando las raíces, tanto los ceros como los polos negativos, diferente aquí en MATLAB, porque decidí hacer una implementación ligeramente diferente a la de Python solo para que vean que hay dos formas de hacerlo. Aquí entonces para crear nuestra función de transferencia, pues comencemos inclusive voy a quitar este acá por ahora, no lo voy a poner, vamos a colocar únicamente la función de transferencia, donde mira que en el polinomio b, que será el numerador que contiene los ceros, estoy utilizando la función convolución. Entonces genero el polinomio 1 espacio z1, por eso es que lo coloqué positivo, porque mire que lo estoy definiendo de esta manera, convoluido por 1 espacio z2. Esto me va a dar este polinomio de arriba de segundo grado, pero yo también puedo hacerlo de la siguiente forma, pero ahora sí tendría que colocar la raíz con su signo correspondiente negativo, pero en lugar de usar convolución, que también existe en Python, pues emplearía la función poly. Y aquí en la función poly pues no necesito hacer producto polinomial como lo hice con convolución, sino que con la función poly, si vos simplemente le das las raíces, él te genera el polinomio a partir de esas raíces. Entonces como le estoy dando la raíz z1 y z2, pues él ya me
me forma ese polinomio del numerador. Mira que hace exactamente lo mismo con el polinomio del denominador, pero aquí en MATLAB lo hice a partir de convoluciones. Entonces tuve que hacer un producto de 3 polinomios para obtener pues el mismo resultado. Son dos procedimientos equivalentes que los puedes reproducir en un lenguaje o en otro, y al final simplemente vamos a obtener nuestra función de transferencia FTLA de lazo abierto, que sería toda esta función de transferencia que tenemos en este bloque. Ya que tenemos eso, simplemente en MATLAB procedemos a ejecutar el comando rlocus o rotlocus, que ya me genera directamente en una sola línea el lugar geométrico de las raíces. Acá exactamente lo mismo, con rlocus me generaría ese lugar geométrico de las raíces que hemos hecho a mano. Lo siguiente aquí en MATLAB es simplemente para darle un poco de formato al gráfico, colocar los polos y los ceros un poco más grandes, también colocarle los títulos a los labels, y acá pues hacemos exactamente lo mismo. Si ejecutamos aquí, veremos aquí el lugar geométrico de las raíces efectivamente parecido al que nosotros hemos graficado. Mira que nunca pasó sobre el eje imaginario, incluso si le das clic podrías ir analizando diferentes puntos de ganancia que podemos irle colocando aquí en Gain para ver a dónde se iría a ubicar alguno de mis polos. Si ejecutamos en este caso el de Python, vamos a obtener exactamente el mismo resultado. Tenemos los polos, cómo se van a ir moviendo conforme yo aumente la ganancia, y también dándole clic pues yo puedo ver cuál es la ganancia que hace que mi polo, por ejemplo, se ubique en este punto. Miren, en este caso sería una de 3,7. Adicionalmente vemos que este sistema nunca atravesó hacia la parte real, hacia la parte positiva, por lo tanto es un sistema que nunca va a ser inestable por más que yo aumente la ganancia de mi sistema. Entonces vamos a hacer el feedback, cerremos simplemente el lazo. Para eso voy a definir una ganancia cualquiera. Acá ya vimos que puedo aumentar la ganancia todo lo que quiera, ese sistema no se va a inestabilizar porque nunca pasa para el lado positivo. Entonces mire que ya estoy analizando estabilidad, viendo el rlocus ya sé que nunca se va a inestabilizar, puedo aumentarlo todo lo que yo quiera, y cierro el lazo, hago el feedback de K por la función de transferencia en lazo abierto y le hago una realimentación unitaria. Mire, entonces simplemente multipliqué este por este y le hice, vea, la realimentación unitaria. Exactamente hago lo mismo en Python, obsérvalo acá, es la misma función. Lo estimulo ante un escalón con la función step, hago lo mismo en Python, recordando que en Python la respuesta es invertida, primera va la Y, después la T, en MATLAB es primero, en MATLAB también es lo mismo, y procedo simplemente a mostrar esa respuesta al escalón. Aquí abajo finalmente pues te dejé también el código de las incógnitas, que este código lo puedes encontrar en el sitio web de Control Automático de Educación, simplemente para que lo tengas como referencia, y aquí te lo coloqué, cómo lo puedes solucionar con Python, también utilizando la función fsolve. Si observamos entonces ahora sí la respuesta ante esta ganancia igual a 1, veríamos en MATLAB este comportamiento totalmente oscilatorio, claro, porque los polos están en regiones oscilatorias, y vemos que él se va a estabilizar en este caso con una ganancia igual a 1 por allá más o menos en 20. Si hacemos lo mismo con Python, observa que vamos a obtener exactamente la misma respuesta y se estabiliza por allá en 20. Y aquí podemos ir jugando, por ejemplo, puedes irle aumentando la ganancia que quieras, digamos una ganancia en este caso en 20, mira que el sistema no se ha inestabilizado, de hecho nosotros estamos acelerando la respuesta con una ganancia mayor. Mira que ahora la oscilación disminuyó, pero mira que incluso se está estacionando mucho más rápido. Claro está, aquí pues yo podría pensar, listo, vamos a colocarle una ganancia bien alta, pero mire que yo solo estoy observando la salida. Tengo que también observar cuál es esta acción de control que estoy colocando aquí para ver si no es muy exagerada. ¿Sabes colocar esa acción de control o sabes revisarla? ¿Sabes cómo la puedes ver aquí en MATLAB? Déjalo aquí en los comentarios como reto de este video. Suscríbete a este canal para que continúes aprendiendo más sobre los sistemas de control. Te dejo aquí toda la lista de reproducción con todos los ejercicios y la clase teórica, y también te dejo uno de mis cursos premium para que te vuelvas un experto o una experta en los sistemas de control. Nos vemos en el siguiente video.